solemos hacer, y como es un poco marca de la casa, hablamos también de los inicios y de los porqués para que después os hayáis dedicado profesionalmente a este mundo del audiovisual, ¿no? Ahora estábamos hablando un poquito en la previa, hay una empresa que es clave en esta ciudad y de esa hablaremos después, o hablaremos seguidamente, pero ¿hay algo que en tu infancia te lleve a pensar que tú te quieres dedicar a contar historias? Todo, claro. Absolutamente todo. Es que está digamos que lo que estamos hablando de esa empresa, vamos a decir ya, está contaminada tu infancia ya por ese ambiente en casa, contaminada en el buen sentido, lógicamente, con ese ambiente en casa de cine y de publicidad, etcétera, ¿no? Claro, cuéntanos. Es que ese es el tema. O sea, yo ya de pequeño, con 8, 9 años, yo ya iba a los rodajes con mi padre. O sea, Claro, me llevaba a Valencia, me llevaba a Madrid, entonces yo iba corriendo por ahí. Fíjate, yo tengo un recuerdo que era en los estudios en Madrid Film, ¿vale? Que eran claro, bueno, en realidad mi padre y mi tío, con la empresa o la productora Cine Equipo, lo que más hacían era la publicidad de Movi Record. Sí. Los spots publicitarios. Entonces, fíjate, perdona, no lo sabía y te iba a preguntar por eso, tío. Sí, ¿No harían, sí. se Hacían los spots para Movi Record y para Cinedis, ¿vale? De aquella época. Entonces, mi padre Javier Tolosa, se tiraba prácticamente 11 meses al año fuera de casa. ¿Sabes? Trabajaba sobre todo muchísimo por todo lo que es el tema de la Costa Blanca y todo eso, bajaba hasta Murcia. Entonces, digamos que él se iba, hacía 50 spots, ¿vale? ¿No? Y entonces ya cuando volvía, cogía todo ese material, mi tío Ernesto Tolosa, ¿vale? Porque eran los dos, Ernesto Tolosa Playán, exactamente, y él se encargaba de llevarlos a los laboratorios, a Madrid Film, que además era muy gracioso porque les decían, una anécdota que siempre contaba mi tío, que dice, claro, como llevaban tantos spots y todo eso, siempre decía, es que tenéis que estar nadando en oro, ¿sabes? ¿No? De eso, ¿no? O sea, eran buenos tiempos, ¿no? Claro. Y yo recuerdo, o sea, todavía me acuerdo, pues a lo mejor con 5 o 6 años, corriendo por los laboratorios de Madrid Film, y de ahí pasábamos a los estudios de EXA, que estaban pegados, que eran los de sonido. A ver, o sea, imagínate, ¿no? Aquello. Y luego, pues a ver, eso era en 35 milímetros. Claro. O sea, es que el vídeo ni existía. Claro. ¿Sabes? O sea, para ello, que eso fue un poco cuando se hizo esa transición de cine a vídeo, pues ahí fue un poco donde ya les pilló a mi padre y a mi tío un poco mayores y ya pues, hicieron un poco y ya se acabó, ¿no? Para ello. Pero es verdad que yo tenía claro que me quería dedicar a ello, o sea, era algo que me gustaba. De hecho, no era precisamente muy buen estudiante, entonces me acuerdo, yo estudiaba en Agustinos y entonces de octavo de GB a primero de BUP echaron del colegio a todos mis amigos de la clase y en mi expediente ponía se superará. Se superará, pero luego ya en primero de BUP vieron que no, ¿sabes? Y entonces, pues fallamos. Claro, entonces fue curioso porque entonces dije, vale, pues yo quiero estudiar imagen y sonido, ¿vale? Y entré de casualidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente podían entrar 40 personas al año, porque solamente había una clase. Y justo ese año abrieron otra clase más. Entonces eran 80. Hablamos de los enlaces en ese caso. De los enlaces, exactamente, de los enlaces. Y entonces, como abrieron esa otra clase, pude entrar, que además era una clase donde estábamos gente de muchísimas edades, o sea, era algo un poco extraño, ¿no? en eso. Y el verano anterior a empezar los cursos, me acuerdo que me compré un libro de fotografía que se llamaba Fotografía Paso a Paso, que debía ser un clásico todo el mundo debía de conocer, y me lo empapé durante todo el verano. Y cuando llegué el primer día a clase, llega el profesor de tecnología y el de prácticas y dicen, bueno, este es el libro que vamos a llevar durante los próximos 5 años y era el Fotografía Paso a Paso, ¿sabes? ¿No? Sí, ¿no? Puedo dar la clase. Ya me lo sé, ¿sabes? ¿No? Amigos. Porque además, mira, cuando algo te gusta, es que te aprendes. Claro, o sea, vale, o sea, porque ahí te lo aprendes. Bueno, entonces, estando en ese proceso, pues ya me interesaba mucho el tema de la fotografía. Me acuerdo que incluso los domingos por la mañana me iba con un grupo que quedábamos que yo era el chavalín, porque, fíjate, lo comandaba, por decirlo de alguna manera, José Antonio Duce.
que era un fotógrafo súper conocido que iba con la muleta. Sí, es amigo mío, sí. Y entonces me acuerdo que nos íbamos por el canal. Madre y mía. Todo eso. Y mi padre me regaló una cámara que tenía él, que era una Nikon F2, me parece que era, con su objetivo de 50 milímetros y su tele de 200, y ya empecé ahí. Entonces, claro, como tenía la productora también, pues ahí tenía su laboratorio, tenía sus historias y tal. Entonces, claro, mi padre estaba muy relacionado en el mundo, en todo este mundo, ¿no? Claro. Entonces, había un director de fotografía que creo que se llama Jesús Lou, que creo que falleció. ¿Vale? Creo que me dijeron que falleció. Si lo he matado antes de tiempo, que me perdone. ¿Vale? Por eso, exactamente. Por eso. Pero entonces, me acuerdo que fue a hablar con mi padre. Estaban ahí y yo andaba por ahí. ¿Vale? Entonces, me acuerdo que estaban hablando sobre una película nueva, una película de 35 que quería probar pues, para ver la colorimetría, las densidades de negros, o sea, un poco todo eso. Y entonces me dice, pero claro, la quiero meter en un rollo de fotografía para hacer fotografía, revelarlo y ver qué ocurre, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, si quieres te lo meto yo. Aquí en el cuarto oscuro te puedo yo poner la película en el rollo. Entonces, bueno, Jesús me vio con cierta iniciativa y dijo, bueno, pues me dice, oye, mira, te van a llamar, ¿vale? Yo tendría 16 años o por ahí, no más. No, perdón, 17, 18 años o por ahí. No llevaba 18 años. Me dice, bueno, te van a llamar un productor y, bueno, pues para que participes con nosotros en rodaje como ayudante mío y tal. Digo, bueno, pues nada, pues perfecto. Me acuerdo que me llamó Javier Jiménez, de Estudio 55, ¿vale? Y me llama por teléfono, me cuenta un poco el tema. Oye, mira, que me ha dicho Jesús esto y tal. Y además me hizo mucha gracia porque me dice, no pagamos mucho, ¿vale? Pero bueno, van a ser solamente 10.000 pesetas al día. Son 5 días de rodaje, 10.000 pesetas al día. Claro, además me acuerdo de mi respuesta que le dije, bueno, si tienen que ser 10.000. Tienen que ser 10.000, pues ya está. O sea, yo me acuerdo cuando que dije, bueno, pues esto qué locura es esto, ¿no? O sea, el sueldo mínimo debía estar en 80.000 pesetas por ahí. Entonces, claro. Y eran 5 días de rodaje y era para hacer, me acuerdo, un institucional, un corporativo del Colegio Juan de Lanuza. ¿Vale? Y ahí empecé, como eléctrico, focos, tirando cables, o sea, todo lo que me sucedía. Yo tenía de compañero a Julio Domínguez, el Steadicam, que en aquellos momentos no lo era. Julio Steady. ¿Vale? Exactamente, Julio Steady. Y de hecho, antes de venir, he tenido que buscar su apellido. Digo, por si tengo que hablar de él, ¿sabes? ¿No? Porque justamente me lo encontré ayer, después de 20 años, ¿no? De 15, 20 años sin verlo, ayer nos encontramos y estuvimos charlando un rato, la verdad que fue muy agradable. Pero bueno, entonces, y Julio pues me fue un poco contando todo y aprendí un poco de él, ¿no? Bueno, pues ahí fuimos empalmando un rodaje con otro. No sé si, además no me acuerdo si fue José Miguel Iranzo el que estaba ahí de realizador y tal, ¿no? De eso. Y bueno, pues ahí empecé. Luego también Iranzo convenció a mi padre para que le hiciese director de fotografía para un cortometraje que hizo en el Castillo de Peracense. Claro, sí. Con muchísimos actores. Témpora y Violeta. Témpora y Violeta, exactamente. Pues yo estuve en ese rodaje. 15 días estuve yo ahí ayudando a mi padre y era el auxiliar de mi padre. Pues tú imagínate, la cámara de 35 milímetros, yo en el saco metía en la película y tal, o sea, todo pues ahí para medir, ¿no? Con el foco, la profundidad de foco y tal. Y ahí estuvimos 15 días, que además fue una experiencia francamente fue muy bonita, disfruté muchísimo de mi padre. Nadie sabía que éramos padre e hijo hasta el final del rodaje. Entonces se sorprendieron la relación que teníamos, fíjate, me emociono y todo, ¿no? Hasta que la relación que teníamos, ¿no? Él y yo no parecíamos padre e hijo, ¿no? No era normal que alguien tan joven como yo tuviese una relación tan abierta con él, ¿no? Era así. Bueno, pues perdona, además, de ahí vamos haciendo como un mosaico de lo que fueron aquellos 15 días, porque han pasado por aquí José Luis Esteban, ha pasado por aquí Virginia, por ejemplo. Virginia Maza, sí, la maquilladora. Claro. Por eso todos estuvieron allí y todos, yo recuerdo, fíjate, en aquellos años ya cuando lo hicisteis, que yo ya estaba, trabajaba como actor y también hacía cosillas de publicidad con estas productoras, con Estudio 55, con Videar, etcétera, y todo era el mito de
peracense, es decir, madre mía, cómo lo pasamos aquellas 2 semanas. Pasamos mucho frío, pero luego qué bien lo pasamos. Bueno, yo tuve incluso una anécdota que no me maté de casualidad, porque, claro, rodábamos, que no era grabar, era rodar. Sí. Grabábamos de noche. Y entonces yo recuerdo que los baños había dentro de lo que es, digamos, el patio principal, había como una especie de agujero tremendo y ahí tenías una escalera que habíamos puesto y bajabas a una zona que era el baño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo no había bajado nunca de día. Entonces me acuerdo que bajé de noche y entonces teníamos puesto un foco de 500, ¿no? Que claro, te pegaba cuando miré al foco, entonces para mí ya era todo negro. Entonces, yo bajé y empecé a andar por la oscuridad, ¿vale? ¿No? Y donde me dio me paré, ¿vale? Y ahí, bueno, pues me puse a orinar y yo me daba cuenta de que no estaba escuchando bueno, pues cuando la vista se me empezó a acostumbrar, pues estaba con los pies al borde de un acantilado y yo estaba orinando en el acantilado, ¿sabes? ¿No? De tal. Que luego salí de ahí. Lo conté con una anécdota a mi padre un enfado que para qué, te voy a haber matado, no sé cuántas, pero bueno, una anécdota, ¿no? Hombre, hay que, al quien no conozca la zona, yo la conozco bien porque soy de la zona además, cerca de allí, hay que ver que el castillo peracense, como buen castillo, está en lo alto, pero el de Peracense especialmente, porque queda como un cortado allí, o sea que ahí estuviste tú, muy bien. Sí, hace poco he estado además también por esa zona también, justamente, bueno, estamos hablando de eso, pero estamos haciendo trabajos con lo que es la comarca del Jiloca. Ahora acabamos dentro de lo que es la empresa que tenemos, la agencia, acabamos de hacer la marca turística de lo que es la zona y todo el plan de comunicación. Pero bueno, empezamos ya a tener también... Bueno. Todo vuelve, ¿no? ¿Sabes? Claro, vuelta al Jiloca, ¿no? Yo salgo del Jiloca, mi padre era del Jiloca, cerca de Peracense además, con lo cual, bueno, esa zona... Mira, seguiremos a partir de ahí, o sea, no cortemos este hilo que es estupendo, además lo cuentas estupendamente y muy fluido, pero por no abandonar Cinequipo, porque es verdad que fue bueno, pues una de las empresas principales de nuestra comunidad y a nivel nacional, como bien dices. Yo no sabía, fíjate, no sabía lo del Moby Record, que me parece estupendo, y te lo iba a preguntar, como te decía, porque yo sabía que hacían como se llamaban filmets, ¿no? Estas piezas, ¿no? Claro, yo de vez en cuando, yo soy coleccionista y veo a veces en lugares de venta en plataformas estos cortes que seguramente eran de tu padre y de tu tío, porque pues son anuncios en 35 milímetros. Son anuncios. Yo me acuerdo que además aquello siempre estaba estipulado con los comerciales, ¿no? De que, vamos, los comerciales contrataban a mi padre y a mi tío, a la productora, ¿no? Era lo clásico de 5 planos, fachada, logotipo, ¿sabes? ¿No? ¿Entiendes? O sea, todo estaba estipulado. Entonces, depende del tema económico, pues era un poco el tema de, pues eso, ¿no? Pues 3 planos, fachada, logotipo, ¿sabes? ¿No? Qué bueno, qué bueno. Era todo un poco así, porque al final era publicidad local, ¿no? Sí. Por eso, pues mucho pues para los cines de Valencia, para los cines de aquí, para... Las tiendas de muebles, que era un clásico. Hombre, fíjate, pues, la cantidad de anuncios que han hecho aquí de Unión Fabricantes de Tresillos. Hombre, es que eso me viene al... ¿Sabes? Incluso jugaban con cierta creatividad, ¿vale? ¿No? Porque yo me acuerdo de el Paseo Independencia, de cerrar el Paseo Independencia. Tú imagínate aquello, todos los sofás, ¿vale? Salían de Unión Fabricante de Tresillos, iban por Paseo Independencia y se metían en las casas. O sea, estamos hablando que eso había que hacerlo frame a frame. Uy, guau. ¿Sabes? Moviendo los sofás. Hostia. ¿Sabes? ¿No? O sea, pum, moviéndolos y venga, para luego poder hacer todo lo que es el movimiento, ¿no? Hostia, Brutal. Bueno, pues fíjate en aquellos tiempos como era. Fíjate, yo recuerdo las moviolas. Yo recuerdo de estar empalmando, las empalmadoras, ¿sabes? ¿No? De estar empalmando 35, cortar el acetato, pegarlo, o sea, todo eso lo recuerdo, ¿no? Claro, porque tú sí que, además de vivir aquellos, como hemos hecho aquí como un pequeño paréntesis, volviendo al pasado, porque hay varios elementos de esa época que me parecen muy interesantes y estando con un Tolosa me parece mal que no se guarden aquí. Además el mayor. Fíjate. Luego está el pequeño, nos llevamos 18 meses, pero bueno. Bueno, tú el mayor en cualquier caso. Sí. Claro, tú allí sí que estuviste trabajando, digamos, en Madre Sacramento. Sí, Madre Sacramento. Yo estuve en Madre Sacramento. Sí, en Madre Sacramento, allí es donde yo lo conocí. Claro. ¿Vale? Porque además tenían la primera planta y luego tenían el local también, que solo tenían como una especie de plató. Y ahí es donde era el almacén, donde tenían guardados pues todas las latas de todo lo que habían hecho y cientos de carteles de cine, bueno, una barbaridad. Pero yo realmente nunca trabajé con ellos. Ah, vale.
yo nunca trabajé para la productora. Lo que yo empecé con Jesús Low y ahí fue mi trayectoria, ¿eh? O sea, lo que sí me hacían era darme de alta en la Seguridad Social para poder tal, y yo facturaba a través de la productora. De la productora de Cine Pero realmente lo que es trabajar con ellos, porque además lo de Peracense con mi padre se hizo de forma, me refiero como un freelance, ¿no? Una colaboración. Sí, una colaboración, ¿no? como... Exactamente, ¿no? Sí, como un freelance. Ellos, porque era una apuesta tanto de Jesús como de José Miguel. Claro. Y bien, pero vamos, lo que es trabajar como directamente tal, en Cine Equipo no. Fíjate, no. Yo recuerdo que además creo que salió aquí, no recuerdo ahora con quién, porque dije, mira, yo estuve en Cine Equipo una vez porque fui a pasar una película de Super 8 a VHS. A VHS, sí. Eso lo hicieron mucho cuando terminó la fase cuando terminó, digamos, la fase ya, cuando ya les pilló ya más mayores. Sí, porque era mayor la persona. Y se empezó a hacer esa transición de cine a vídeo. Sí. Porque mira, hay un momento en el que mi padre decide, mi tío era mayor que mi padre, y mi padre decide ya relajarse, ¿vale? Porque ya me parece que le pilló con 50 y largos años o por ahí, y le ofrecen irnos todos a vivir a Estados Unidos para trabajar, para que mi padre trabajase para National Geographic para filmar caimanes. O sea, como nos hemos podido saltar esto. ¿Sabes? O sea, por eso. O sea, para filmar caimanes. Y ahí dijo, tía, esto ya me ha pillado muy mayor, y ya casi no solamente no voy a hacer eso, sino que ya, digamos, me retiro, ¿no? Me retiro. Seguían teniendo la productora, porque luego de Sacramento pasaron a la Avenida Goya, que estuvieron una cantidad de años. Te iba a preguntar también, porque yo recuerdo que había un rótulo de Cine Equipo en la Avenida Goya. Ese rótulo lo tengo yo en mi casa. Te iba a decir, como coleccionista, no lo tires. Lo conservo y conservo también todos los diplomas que tenían, y conservo también una silla de estas clásicas de cine de Kodak. Las clásicas de Kodak de madera que bien las hacían en aquellos momentos, porque igual tiene 40 años, con la tela en el color amarillo clásico impecable. De Kodak de tal. Ahí la tengo puesta en... Si un día decides tirar todo eso, me dices, me he cansado de guardar esto, guárdate mi contacto. No, porque además mi padre cuando terminó, lo donó todo. Oigo. Lo donó todo, todas las cámaras de cine, todas las moviolas. Creo que lo envió, según tengo entendido, a la Escuela de Cine de Canarias. Oiga, qué bueno. Es que mi padre era así. Ostras. Pues mira, te voy a decir, los dos, o sea, yo te voy a decir que fíjate que era una tontería lo que llevé, porque era un viaje de estudios del año 79, cuando terminaba la EGB, lo llevé, fíjate, yo llegaba con este pelo más o menos. Sí, yo nací en el 76. Claro, por eso que estaba recién nacido, con el material que yo llevé estaba recién nacido. Pues fíjate, si se tomaban en serio su trabajo, he de decir que hay que hablar bien de ellos por muchas cosas, pero en algo tan pequeñito como eso me dice, mira, no lo teníamos muy claro, pero hemos estado viendo con gafas, tal cual, no sé qué, y hemos focalizado en un momento dado en uno de los que aparecían y habían hecho como un freno en esos frames que había conmigo. Y digo, sí, yo era ese. Y dice, es que no se había parecido. Y digo, claro, o sea, vas a un sitio en el que te esperas que te hagan una cosa como se hace. Decir, bueno, vamos, mira, oye, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ¿no? Y dice, no, le ponían el cariño de decir, siempre. Te hemos buscado. Y hemos buscado parecido entre todo ese grupo, que éramos 50 en un autobús lleno, ¿no? Y dices, bueno, pues en una imagen, dice, eras este, ¿verdad? Y me pusieron como en una caratulilla, aparecía mi cara... Sí, bueno, eso también lo hacía. Qué bueno. Entonces, por eso te decía que quería pasar por Cine Equipo. Tenía un valor humano fantástico, vamos, o sea, siempre. Fíjate, había una persona que era cliente de mi padre, que me hacía mucha gracia porque yo de pequeño a mí me tenía de traidor, ¿sabes? ¿No? Que era Blanchard, que era el dueño, Javier Blanchard puede ser, era el dueño de Cefa, de los juguetes Cefa, a los cuales también les hicieron mucha publicidad, y también de un tema de coches y tal. Pero bueno, un señor muy mayor, entonces viajaba muchísimo, hacía muchísimos viajes y le encantaba el tema de entonces se grababa todo y todo eso. Y luego se lo llevaba a mi padre para que mi padre se lo editase, le pusiese la música, o sea, todo eso, que también conservo toda la colección de discos de aquella época, que igual hay 1000, con la que utilizaba para sonorizar todo aquello, ¿no?
Y me acuerdo cómo se querían, con las relaciones que había. Entonces, por ejemplo, en Navidades, pues llegaba a casa siempre pues una cesta enorme que le enviaba a Blanchard. Entonces, yo recuerdo que mi padre tenía siempre un cuadro de un Cristo en el estudio, en su zona donde él trabajaba. Es que además lo tengo todo, es como si estuviese ahora mismo ahí, ¿sabes? ¿No? O sea, todo, te puedo escribir todo. Y Blanchard me decía, ¿cuánto me gusta? Tal. Pues mi padre le hizo una reproducción, ¿vale? Y me dice, toma, llévale esto a Blanchard a su casa y tal, porque no vivíamos muy lejos. Y recuerdo cómo se puso a llorar el hombre cuando vio el regalo ese. Y funcionaban mucho en ese aspecto así, Sí, sí. O sea, era muy así. La gente los quería mucho. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando falleció mi tío, me sorprendió la cantidad de gente que apareció en su entierro, ¿no? La gente muy querida, muy respetada. Viendo el cariño que le ponían en algo tan anecdótico como que te digo, muy sencilla. hay que entender que sería así. Era gente muy sencilla. Bueno, mi padre y mi tío eran uña y carne, ¿no? O sea, eran inseparables. O sea, mi padre ponía a mi tío por encima de absolutamente de nosotros, incluso, ¿no? Sí, es así. Igual que mi tío, para mi tío, tanto mi hermano como yo éramos sus hijos. Y nosotros lo respetamos como si fuese nuestro padre, exactamente igual, porque no tenía hijos, no estaba casado, éramos nosotros, ¿no? De tal. Ay, qué bueno. Y además, a mí siempre recordaré lo orgulloso que estaba mi tío de mí cuando empezaba a trabajar en esto, cuando hacía cosas, y cómo hablaba de mí. Mi sobrino, ¿sabes? El otro día estuvo rodando no sé qué, ¿sabes? O estuvo trabajando con no sé cuántas, o se dedica a esto, o hace lo otro, y se le llenaba la boca. Ay, qué bueno. ¿Sabes? ¿No? A gente tal, sí, que luego más adelante te contaré un tema importante. Mira, tuvieron también no sé si socio o por lo menos colaborador, claro, que es una persona absolutamente renombrada en la ciudad, que es Pomarón. Que también es, José Luis Pomarón fue socio. Es que Cine Equipo lo empezaron mi tío Ernesto y José Luis. Fíjate, claro. Lo empezaron ellos, claro. ¿sabes? Y luego fue mi padre el que se unió, ¿vale? Porque mi padre y mi tío estudiaron cine en Inglaterra. Pero ¿cómo nos hemos saltado esto, Dean? ¿Sabes? Estudiaban cine en Inglaterra, que fue ahí donde... Claro, yo me llamo Dean. Mi hermano Brian, mi madre se llama Linda, mi padre conoció a mi madre en Inglaterra, claro, en la isla de Jersey. Claro. Linda Davis. Linda Margaret Davis Taylor. Entonces mi padre estudiaba en invierno y mi tío estudiaban en Londres la carrera de cine, que mi padre quería estudiar la carrera de animación. ¿Vale? Pero luego al final, de hecho creo que fue lo que estudió, pero luego al final derivó a eso. Y entonces en verano se iban a la isla de Jersey a trabajar de camareros para ganar pasta, para poder después subsistir, ¿vale? Durante el invierno mientras estaban estudiando en Londres, ¿no? Y entonces, cuando volvieron, no sé en qué orden volvieron, ¿no? Porque mi tío y José Luis, no sé cómo se conoció, la verdad, no lo recuerdo, montaron Cine Equipo. Qué bueno. Entonces mi padre fue a trabajar con ellos, era el ayudante. Ostras, era más joven y todo eso, y entonces era el ayudante. Pero yo me acuerdo que incluso cómo se iban a Alemania. Mi padre se casó con una inglesa y la hermana de mi padre y de mi tío se casó con un alemán. Entonces, ¿sabes? O sea, yo me llamo mi hermano Brian y mi primo Ralph, ¿sabes? Ralph Thunder Tolosa, ¿no? Entonces, cuando volvieron a España, mi tío Michael, el que estaba casado con mi tía, le gustaban mucho los coches deportivos, le gustaban mucho no sé qué, los negocios y tal. Y decía, hay en Berlín para comprar material de cine, no sé qué. Y dice, la leche. Y dice, bueno. Y dice, se iban ahí, compraban material de cine y lo tenían que desmontar entero. Por ejemplo, una cámara la tenían que desmontar entera porque tenían que cruzar la frontera. Y no podían cruzar con material de cine comprado en Alemania. Entonces tenían que desmontar todo porque nadie supiese que aquello era una cámara de cine, ¿sabes? Entonces conseguían pasar, la policía miraba el tema, pero claro, veía ahí elementos que no tenían ni idea de qué eran. Bueno, pues entonces pasaban, ¿no? Todo eso, ¿no? Curioso. Hostia, increíble, ¿no? increíble. Sí. Hombre, esta gente además estuvo, aparte de trabajos, yo recuerdo a base de documentarme, tampoco sabía tantas cosas de ellos, sabía algunas. Un documental sobre Pablo Serrano que tuvo
tuvo mucho predicamento, digamos, en la época. Que si me pongo a recordar... Y luego, por otro lado, formaban parte de la tertulia cinematográfica de aquí, digamos, ¿no? Estaban con Manuel Labordeta, o sea, por eso digo que es que, claro, yo los conocí quizá en época más otoñal, por decirlo de alguna manera. Era una época de artistas. Pero fíjate, claro, en esa época eran artistas, eso es. O sea, los que se reunían era como una derivación del Niké, que ya había cerrado, porque ellos empezaron como en los años 60 y estos serían los 70, y se reunían allí, que de hecho hacían, tenía una broma, digamos, Manuel Labordeta, ¿no? Como que igual que tenían la OPI, que era la Oficina Poética Internacional, con su hermano Miguel en el Niké, aquí también tenían su rollo cinematográfico, ¿no? Que era donde se juntaban pues los semiprofesionales y profesionales aficionados al cine. Bueno, pues fíjate que, por ejemplo, el epígrafe en el cual costabas en aquella época para poder ejercer en esto era el de toreros y artistas. Claro. ¿Sabes? Ahí donde estaban todos los cineastas metidos, yo todos sigo los actores, estando en ese régimen general, en ese régimen general, exactamente. Sí, es así. A ver, era gente hecha de otra pasta. Yo me acuerdo de Rayo también, el que tenía su... Sí, Paco Rayo. Enfrente de tu padre y tu tío. Tenía una relación buenísima. Todo con gente relacionada con estos temas, ¿no? Claro. Mira, perdona, he mirado La Gran Orden Aragonesa de la Imagen y la Cultura. Se llamaba aquello que tenían montado en esas tertulias, ¿no? Yo la verdad que eso ni me acuerdo. Yo eso lo desconozco. Disculpa, porque yo quería hacer esta vuelta que ha sido maravillosa, el no dejarnos sin hablar de esto. Y podemos continuar, es que al final hay muchísimas anécdotas. Claro, podemos volver luego en cualquier momento, pero tampoco quiero que dejes tu hilo conductor, que iba estupendo. Me ha sabido malísimo volver, pero quería que hablásemos de esto. A ver, aquello fue una época curiosa, ¿no? A mí me encantaba, era muy joven, siempre es verdad que yo tuve que, vamos a decir, entre comillas, madurar rápido porque yo era el pequeño del grupo y de los rodajes, ¿no? Entonces yo trabajaba con gente, yo tenía mi jefe eléctricos, que era Joaquín Raulí, que era... Bueno, padre de mi amiga Ruth, de una amiga de Ruth Raulí. Sí. Que... Pues Joaquín era mi jefe eléctricos, o sea, y teníamos una relación buenísima, además. Pero a mí me doblaba o me triplicaba la edad, vamos, una barbaridad, ¿sabes? ¿No? de tal. Pero bueno, a ver, yo empecé, ¿vale? Te voy a contar un poco cómo fue, porque yo no estudié nada de eso. Claro. Nada. O sea, yo me metí en los rodajes, era fortote, entonces me subía los 5000, me los subía a las torres ahí sin ningún problema, uno con una mano, otra con otra, ¿sabes? ¿No? Todo así, curraba mucho, ¿no? Tal. Y me iba empapando. Me iba empapando de todo aquello, preguntaba mucho, daba mucho el coñazo, me echaban de los platós por molestar, ¿no? Cosas de por pesado, ¿sabes? Por preguntar tanto. Y bueno, pues al final empecé a trabajar empecé a dar el paso poco a poco hacia lo que es la dirección de fotografía. Lo hacía todo por intuición. Fíjate hasta qué punto llegaba, que para saber cómo estaba iluminada una escena, me fijaba en el iris, en los ojos de las fotografías. Ostras, qué bueno. O sea, ampliaba, ¿sabes? ¿No? Para acercarme y entonces... Decir, a ver dónde han puesto el foco, ¿no? Sí, aquí hay un foco puesto, veo que aquí tienen algo de rebote, y entonces ya con lo que ibas viendo, yo más o menos, yo sabía que si colocaba aquí un 1000 con delante un filtro CTB de 25 y un difusor de, ¿sabes? ¿No? O sea, a esta distancia me iba a provocar este efecto, ¿vale? Que ocurrió también, que claro, ya aquello pasamos al vídeo. Tenías un monitor donde podías estar viendo absolutamente todo, entonces era una referencia maravillosa, ¿no? Siempre jugábamos un poco con eso, ¿no? Le voy a meter un rellenito aquí, le voy a meter... No era como mi padre lo tenía que sacar todo perfecto. Claro. Con un material que no tal, los sin opción de fallo. Sin opción de fallo, o sea, es que si no aquello era un desastre. Claro, ¿no? es que tú, que tienes unos cuantos años menos que yo, que sigue siendo joven, claro, viviste la época del cine, digamos, ¿no? De la película. Yo viví la época del cine, claro. Es donde empecé. Ostras. Vamos, sí que, bueno, donde empecé no, donde empecé a vivir todo esto, pero cuando eso yo ya pasé al vídeo, fíjate, porque yo cuando estudiaba utilizamos el Ummatic. Sí. O sea, fíjate, y que luego de ahí ya se pasó al Betacam y ya poco a poco, o sea, aquello fue ampliando, ¿no? De tal.
pero muy bien, o sea, ves que trabajos hemos hecho infinidad de... Claro. Cuéntanos alguno, porque estos me decían, mira, con la época de eléctrico, antes de pasar al dire de foto, en el que te convertiste... Luego lo combinaba, ¿eh? Sí. Luego lo combinaba también, o sea, porque Sí. me acuerdo que venía, por ejemplo, Antena 3. Sí. ¿Vale? Y venía, yo qué sé, o venía Javier Salmones, o José Luis Alcaine, o tal. Y entonces yo les trabajaba eléctricos. Vamos, realmente no tenían a nadie de referencia aquí, entonces me llamaban a mí, como vamos a decir, como entre comillas, jefe eléctricos. Entonces luego yo llamaba a los chicos y venga, y nos íbamos a hacer ahí, pues yo qué sé, los informativos de Antena 3, cuando se inauguró la SEO, por ejemplo. La SEO, toda la grabación de la SEO, que esto creo que lo llevó Pepo Cabellut, que en paz descanse también, íntimo amigo de mi padre. Con el cual trabajé también en infinidad de producciones, que me echaba mucho la bronca también por llegar tarde cuando salíamos de rodaje. También me echaba unas broncas que dijo, joder, las 6 de la mañana, ¿sabes? Me jodas. Que no son horas. 5 y pico, no, 4 horas de coche ahora y tal. Pues me acuerdo que en rodajes que hemos hecho, pues mira, la SEO, por ejemplo, toda la grabación de la SEO, cuando se abrió, antes de que se abriese, las primeras personas que lo vimos fuimos nosotros. Uy, qué bueno. ¿Sabes? Que aquello, además, ahí estaba de eléctrico, ¿vale? Porque trabajaba para un director de fotografía que era extranjero, que trabajaba mucho con Pepo, así uno muy grande y tal. Y me acuerdo qué bonito era ver la SEO con todos los rosetones, viendo los rayos de luz entrando de toda la... Fantástico, o sea, que yo era impresionante. Porque había un truco, ¿vale? Tú para ver esos rayos de luz, normalmente la gente, pues venga, una máquina de humo. No, una máquina de humo, tú vas a ver el humo que se mueve dentro de tal. Entonces utilizamos incienso. Ay, wow. Tú ponías incienso y entonces el incienso lo podías cortar con un cuchillo prácticamente. Entonces tenías todos los rayos así perfectos, ¿no? O sea, muy bonito, ¿no? Bueno. Hemos hecho eso, hemos hecho toda la obra mural de Goya en Aragón. Me acuerdo que grabamos las últimas imágenes de la Cartuja de Auladell, de los frescos de Goya en la Cartuja de Auladell, que ahí... teníamos que utilizar unas iluminaciones especiales. Luego voy a contar algo, no sé si debo, pero bueno. Sí, ha prescrito todo. Ha prescrito todo ya, ¿no? Sí, de tal. Bueno, pues por ejemplo, la Cartuja, me acuerdo que íbamos con una cabeza caliente de una skate mode de 15 metros y era sorprendente el cómo tú desde abajo estás viendo un fresco de 5 metros por 3 metros de tal. Y estás viendo ahí me sorprendió. Ahí es donde empecé realmente a valorar el tema de la pintura. Decir, pero esta gente, ¿qué era esto? ¿No? O sea, cómo tú a una distancia estás viendo un pie con una sandalia perfecto y de repente te metes con una cabeza caliente a un palmo, ¿vale? Y son 3 brochazos. Claro. Un clash. Claro. Y dices, pero si estoy viendo una sandalia con todos sus detalles y tal, y te das cuenta que son 3 brochazos. Ahí es cuando empecé a admirar el tema de la pintura. Decía, no, esto y más en aquello, tal, ¿cómo se puede llegar a esto? Además, sabiendo, teniendo en cuenta a qué distancia se va a ver, o sea, se va a admirar esa pintura. Luego estuvimos también en el Pilar, nos tiramos 3 días. Nos tiramos 3 días en la cúpula de la Regina Martyrum. Arriba del todo se montó un andamio gigante a 30 metros de altura. Ostras. Y arriba del todo, entonces claro, también lo mismo, la iluminación tenía que ser una iluminación concreta, ¿no? Solamente puede ser luz fría, HMI y tal. Y dice, joder, macho, tenemos aquí el andamio, tenemos que colocar tal. Pues entonces, claro, colocamos a 15 metros, se montaron unas plataformas donde colocábamos ya los HMIs, ¿vale? Que estaban encendidos, pero ninguno apuntaba a la cúpula, porque a la cúpula arriba fue donde ya nos llevamos nuestros tomates de 2000, claro, con la luz de tusteno. Claro. Pero por 3 días, pues aquello no, para poder estar ahí arriba grabando el tema. Nos comimos, por supuesto, por las 12 misas diarias que había, claro. De ahí que lo teníamos justamente al lado, ¿no? Pero bueno, entre eso, yo qué sé, Dinópolis. Dinópolis, por ejemplo, cuando se abrió Dinópolis, fíjate la de años que hacemos. Bueno, yo soy joven, bueno, yo ya no soy tan joven, ¿eh? Bueno. Y me acuerdo que hicimos todo lo que es el rodaje, la grabación, tanto en plató como en exteriores, que aquello fue precioso. Ahí sí que lleva la dirección de fotografía. Y esto lo hicimos con una empresa llamada Renderson, que ahora son Entropy, que ahora trabajan a nivel mundial y llevan todo el tema de la animación y todo eso. Yo me acuerdo estar grabando en plató con los chroma keys y ellos
poniendo millones de marcas, ¿no? Para luego crear los dinosaurios y todo eso. Entonces creamos un ambiente, primero se creó con un decorado, ¿no? De como en una casa, un anciano que entraba la nieta y tal, llovía afuera, todo eso en plató. Claro. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, voy pasando de una cosa a otra. Sí, porque, no, perfecto. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que hemos comentado antes hicimos, por ejemplo, un spot para Aragón Televisión, bueno, en aquellos momentos era Zaravisión, me parece, la que tenía Antonio Rey. Sí. Luego Antena Aragón. Antena Aragón, exacto, sí, que yo estuve con ellos trabajando durante 6 meses, porque también hicimos toda la grabación de las nuevas instalaciones del edificio, también lo hicimos nosotros. O sea, por eso yo me veía involucrado en muchísimas historias. Toda la inauguración de todo lo Walca, por ejemplo, cuando se inauguró Walca, también hicimos todo el trabajo. Yo qué sé, con Pepo he trabajado en spots para Sensodine, por ejemplo, con Concha García Campoy. O sea, imagínate, se hace años de eso. El propio Pepo que estuvo aquí. Lo sé. Fíjate, hablamos además de Raulí, fíjate, y al tiempo se marcha también Pepo, ¿no? Sí, yo creo que hablamos de aquellos anuncios porque fue la época de los anuncios de... Pilar, su hermana, que imagino que seguirá, y su hijo, que es el que continúa, el hijo de Pepo, creo que continúa en el gremio también, ¿no? Claro, el hijo no tengo, digamos... Creo que trabaja con su hermana, con Pilar, ¿no? Creo que sí. ¿Sabes? Bah, pero es que claro, pero entonces lo que hablábamos también era eso, decir, bueno, Concha García Campoy o quien fuera, porque no había precio para los anuncios. Lo que costara, costaba. O sea, esos grandes anuncios decía... Hicimos dos de Sensodina, además. Hicimos uno en Sitges y otro en Madrid. Bueno. Me acuerdo de una casa espectacular en Sitges, que era de unos alemanes que tenían otra casa que era donde vivían, y esta solamente... Me parece que cuando entramos nosotros salía un grupo de música, ¿no? De tal, aquello era otro... con las piscinas infinitas, claro, en aquellos años, imagínate, ¿sabes? Aquello era tal. Pero es que, claro, anécdotas de esas hay un montón. Todas las campañas de Jacob de la Font también, que montamos en los platós, un montón de sets de decoración, porque era la evolución de una persona en su vida desde que era pequeña hasta que se hacía mayor, ¿vale? El cómo iba cambiando el baño, pero siempre siendo de Jacob de la Font, ¿no? O sea, cosas así. Era muy bonito, ha cambiado mucho el tema. Antes se cuidaba todo de una manera tremenda, ¿no? También se cobraban otras. Claro, había un presupuesto diferente. Otros presupuestos y tal, todo era mucho más rápido, los móviles, las historias, todo vale, ¿no? Todo. Pero cuidar esa estética, una campaña que me encantó, que fue muy bonita, una que hicimos cuando se organizó BSV, Bodega San Valero, de tema de vinos. Hicimos una campaña muy bonita que además siempre el productor, que en aquellos momentos me parece que se llama Manuel, no, se llama Monforte de apellido, me acuerdo, Monforte, siempre me dijo, Dean, que sepas que en esta producción me has tirado el presupuesto. O sea, Fernando Monforte. Fernando Monforte, sí, dice, me has tirado el presupuesto, pero él aceptó y fue el plano principal de eso. Hicimos todo el tema de toda la campaña. Me acuerdo que además luego hacían una cena para 10.000 personas ahí en las instalaciones y emitían todo esto y tal. Y era un plano de una mujer embarazada en posición fetal en un campo en otoño, en un campo lleno de hojas de otoño y tal, y entonces me acuerdo que la cabeza caliente empezaba en la tripa y entonces iba subiendo y empezaban a caer hojas, ¿sabes? ¿No? Y ese fue el plano principal, que fue hasta la campaña de autobuses, no sé qué, fue el plano que se cogieron, era porque nacía Bodega San Valero, ¿no? Tal. Y me acuerdo que me decía, bueno, pues este plano para hacerlo y tal, hay que hacerlo de noche. Además, muy de noche, porque hay que montar todo, hay que montar la cabeza caliente, tal, ya, pero joder, los eléctricos cobran por hora, tal, los de la skateboard también cobran por hora, tal, no sé qué. Y al final me acuerdo que ese plano se rodó a las 3 de la mañana, que hacía un frío de horrores ahí, la moza que estaba ahí con la tripa, la simulación de embarazada, que estaba solamente con una túnica y tal, y digo, madre mía. Pero sí, me acuerdo. Y me acuerdo estar subiendo tal y todos meneando los árboles para que cayesen las hojas, ¿sabes? ¿No? De tal, ¿no? Es que hay cientos de tal. Bueno, luego otra anécdota también, un spot que hicimos que luego me contaron, que creo que por aquí estuvo también Céspedes, ¿verdad? Sí. Puede ser, que en aquellos momentos llevaba la dirección de la escuela, del CPA. Y entonces me acuerdo de un spot que hicimos para una pizzería que se llamaba la Pizzería Principale,
o Principal, que estaba detrás del teatro principal, una muy grande. Y me acuerdo, claro, por el día no podíamos trabajar, porque la pizzería estaba funcionando, hubo que hacerlo de noche, ¿vale? Y entonces, claro, pero pues nosotros tuvimos que hacer el día en la noche, ¿sabes? ¿No? Y entonces, pues claro, en la calle, pues todos los proyectores puestos, difusor en todas las ventanas, todo cosas así, ¿no? Para que fuese todo aquello luminoso y tal. Y me acuerdo que luego me comentaron de que ese spot se utilizaba mucho en el CPA para enseñar cómo convertir en una escena de noche el día. Sí, el contrario de la noche americana. Exacto, ¿no? Exacto, eso es, ¿no? Porque aquello era otro concepto. La noche americana era filtro de densidad neutra, que además es muy gracioso porque tú cuando lo ves es filtro de densidad neutra y filtro azul y fiesta. O sea, luego se trabajaba en ese tema, pero tú veías que todas las sombras no las estaba proyectando una luna, las estaba proyectando un sol. ¿sabes? Ahí cantaba por todos lados. Claro, por eso. Pero era curioso porque aquello servía, ¿no? No sé, miles de... Bueno, miles no, pero cientos de producciones postpublicitarios, muchísimos, no sé, por ahí. ¿Qué más? No sé, es que anécdotas hay infinidad. Claro, sí, bueno, de hecho, con Pepo, con Arrodar y también en los primeros años con ZETAC, en sus primeros años coincidisteis trabajando en estos... También, sí, con Jorge, que era cuando empezaba. Claro. Era jovencito, también estaba de eléctrico y luego ya poco a poco se montó la empresa y bueno, y ahí estaban compitiendo, ¿no? Arrodar y ZETAC, ¿no? Que eran un poco los que estaban ahí, que yo creo que al final se complementaban, ¿no? Porque para muchos rodajes pues en realidad necesitabas tener un poco de todo. ¿Has nombrado antes a Samuel Zapatero? Sí. No, pues concretamente también estuvo invitado aquí. Sí, concretamente en ese spot que hablamos del tema del principal. A ver, es que cuando hicimos lo que es todo el vídeo de presentación que se presentó a las instituciones y todo, de lo que son las instalaciones, que me acuerdo cuando entramos, me acuerdo de los platos dentro de los almacenes, me acuerdo de abrir los almacenes y ver todas las cámaras nuevas. Llevaba todo el equipo ahí, llevaba 5 años con aquello cerrado. Sin que no sabía tal. Y estaba todo puesto ahí, o sea, me acuerdo perfectamente, ¿no? Todas las cámaras con su plástico puesto encima, decías tú, joder, macho. O sea, que yo tremendo, con su plató de 600 metros, el de 300 metros. Entonces, cuando ya se presentó eso y ya se abrió, digamos, lo que es... Había 2 apartados, que era lo que es la televisión y lo que es la productora, ¿vale? De CPA, ¿no? Y lo que es la televisión. Entonces, pues me llamaron, oye, ¿te apetece venir a trabajar con nosotros? Y bueno, pues me fui a trabajar con ellos para el tema... Estuve 6 meses solamente porque yo vi que el tema de la televisión no me llama mucho la atención. Me acuerdo de Valero, que llevaba todo el tema técnico. Vale, yo tengo infinidad de anécdotas con él porque estamos todo el día discutiendo. Pues me acuerdo que me decía... me acuerdo que un programa para Telecinco, ¿vale? Que Valero es que era el negociador por excelencia, era un empresario a nivel de ese aspecto, entonces era buenísimo, ¿no? Porque cuando vinieron con este presentador, era un programa para Telecinco, se hicieron aquí era un concurso que lo presentaba, era un antiguo jugador de baloncesto, alto, delgado, con barbita. No me acuerdo el nombre. Iturriaga. Sí, ¿verdad? Javier Iturriaga, exactamente, era Iturriaga, ¿vale? Y entonces me hacía mucha gracia porque cuando vinieron todos los técnicos cuando ya no se podía ir para atrás, joder, pero si estas instalaciones están en compuesto. ¿Cómo que en compuesto? La señal era compuesto, no era por componentes, la calidad de compuestos era infinitamente peor a la de tal. Y era Valero que les había hecho la 13-14, ¿sabes? Pero ya no podía en tal. Y yo me acuerdo que me enfadé mucho con él porque él me venía y me decía... Oye, Dean, ponles 4 focos, que pagan poco. Joder, Valero, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes? ¿No? Diciendo, 4 focos, que pagan poco. Imagínate un plató ahí, ¿no? Con público, con toda la movida. Y entonces yo me enfadaba mucho con él, pero lo quiero muchísimo. Y claro, yo lo veía desde un aspecto técnico, yo lo veía desde empresarial. Desde un aspecto empresarial. Además, me decían algunos compañeros tuyos que coincidisteis en aquello, le gustaba mucho trabajar con mucho material, a Dean. Bueno, sí. Los ceferinos los llevaba... Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también era un poco por... Luego ya fui viendo otras cosas. También un poco por eso, porque jugaba
jugaba un poco con esa intuición, ¿no? O sea, de a ver qué me voy a encontrar. Entonces yo tenía que tener cierto material como para poder ir haciendo las cosas. Luego ya cuando fui trabajando con grandes directores de cine, incluso premios Goya, ya empecé a ver que se podía trabajar de otra manera, ¿no? Donde diciendo, a lo mejor no tengo que llevar tantas unidades, sino yo veía que trabajaban con unidades muy grandes, pero me dijo, utilizan una. Claro. Todo lo demás son ¿sabes? ¿No? Pores, rebotes, tal, no sé qué, o sea, se utilizaba muy poquito, entonces veías que la forma de trabajar era otra, ¿no? Y ya pues poco a poco te vas adaptando, ¿no? Pero sí, y luego también pues que en los rodajes, pues si había mucho material, pues se justificaba tu trabajo también, claro, eso de cara al cliente, ¿eh? Claro, eso ha salido varias veces aquí. Claro, de cara al cliente, o sea, que llegaba el cliente, porque en muchas ocasiones tenías a la agencia y luego la agencia también traía al cliente para ver el tema del rodaje. Entonces, claro, en aquellos tiempos, coño, hacer un spot publicitario valía una pasta, ¿sabes? Claro. Entonces, pues ahí tenías que hacer tus montajes. Oye, pues a lo mejor un palio de 3x3 no voy a utilizar, pero déjalo montado, ¿sabes? O sea, que eso queda, ¿sabes? ¿No? Que eso queda bien, ¿no? Hombre, Paula, por ejemplo, decía de algún director de fotografía afamado y con sus Goyas, que eso, que de repente era el tráiler lleno. Sí. Para... Lo tienes que llevar, las condiciones no sabes las que te vas a encontrar. No es lo mismo un día como hoy, que puede ser un día nublado, gris, triste, a un día con sol, o sea, te cambia radicalmente todo, ¿no? Y además, sobre todo, si quieres algo, en publicidad es mucho más fácil, pero en otro tipo de historias tienes que llevar un cierto raccord de luz. Entonces, no puedes tener ahí según qué cambios, tienes que estar preparado. Era lo más fácil. Ahora hay muchas cosas que se salvan, ¿no? O sea, bueno, ya no te digo ya ni siquiera con la IA, ¿no? Pero antes, digamos que la diferencia, la gama que había de grises, de blanco a negro, era muy estrecha. Tú enseguida una zona se hacía negro, tenías que empezar a iluminar. Ahora se trabaja con muchísimo menos material. Vamos, no tiene nada que ver, pero ¿por qué? Porque ha cambiado mucho eso. Todos los rangos dinámicos son otros, los colores son otros. O sea, ahora mismo podrías hacer una película tranquilamente con 4 proyectores y ya está, y una serie de accesorios, y te funcionaría perfectamente. Realmente, igual hasta ni proyectores. O sea, simplemente cositas pequeñas para poder hacer ciertos rellenos y mantener un poco lo que es la estética, ¿no? del espacio. Cuando estuvo por aquí Sergio de Uña, yo le decía, claro, que él había sido un poco el introductor de la Red One y también de las iluminaciones, que yo en alguna cosa estuve como actor con él, de repente sacaba el equipo de iluminación y efectivamente ya se había pasado al mundo LED, etcétera, y eran cositas muy pequeñitas que decía, digo, pero esto traes para esto. Decía, sí, no hace falta nada más, ¿no? Claro, bueno, pues él pilló ese cambio, ¿no? Mira, hace poco, de hecho, estuvo también Juste. ¿Coincidiste con él? Digo, porque él trabajaba con Valero. Con unidad móvil, etcétera, pero igual no coincidiste. Pues puede ser. He visto que sí que ha venido Ángel, por ejemplo, de la televisión, de productor, ¿sabes? También. Ángel Cortés. Ángel Cortés, sí, que además hace poco me escribió por LinkedIn también, todavía no le he respondido, lo siento Ángel, ¿sabes? ¿No? Lo haré, pero me acuerdo que lo quería mucho también, que además eso fue en los tiempos de la televisión, ¿sabes? Para ello. A ver, hemos hecho de todo. Yo he llevado también, llevaba también de la unidad móvil Arceus. Los partidos de fútbol, me acuerdo, en Valencia. ¿Te ha cundido? No sé. Muchísimo. No, fue una época tremenda. Yo me acuerdo que incluso cuando me independicé, era muy curioso porque, claro, necesitaba pasta, ¿sabes? ¿No? Entonces, y ya encima tenía que hacer la objeción de conciencia. En vez de la mili, hice la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tenía que hacer la objeción de conciencia por las mañanas, ¿vale? Por las tardes me fui a trabajar mientras estaba haciendo la objeción de conciencia, que luego ahora te cuento una anécdota también porque me echaron de la objeción de conciencia. Por las tardes trabajaba en el departamento de imagen del Corte Inglés. Por las noches vendía pescado en el Mercado Zaragoza. Los viernes por la noche y los sábados por la noche estaba de camarero poniendo copas. Y los domingos me iba de empalmada a los platós a rodar spots. Me cago en la leche. De empalmada. O sea, salía del bar a las 6 de la mañana y de ahí me iba a hacer spots publicitarios para Muebles Rey, para no sé qué, a plató.
¿sabes? O sea, fíjate qué tiempo. A ver, tampoco duró mucho aquello porque, como te digo, pues de la objeción de conciencia me invitaron a irme, ¿sabes? ¿No? Bueno, me invitaron, no, porque había cosas que no me parecían bien, las que me parecían me las hacía, las que no, pues me rebelaba, y entonces, pues se querían quitar un problema. Entonces, como tenías tu mes de vacaciones, pues dijeron, cógetelo. Me lo cogí y ya nunca más me llamaron. Y cógetelo otra vez, si no, ya me parece que quedan luego 2 o 3 meses y ya no me llamaron más. Fíjate qué curioso, porque te he nombrado Yuste, que trabajaba con Valero, que también decía que era como su padre profesional, digamos, y él también habló de su objeción de conciencia y también de que los montaba en autobús para vigilar las orillas del río, y todos nos bajábamos y cada uno se iba ya a hacer sus cositas sus cosas, etcétera, ¿no? Bueno, fue una época temporal. Pero bueno, sí, es verdad, o sea, aquello estuvo muy bien. Fue una época... a ver, eran otros tiempos, ¿no? Hemos hecho rodajes. A mí me ha llegado a venir a buscar a casa un coche de producción, ¿sabes? O sea, que eso cuando se veía, que decía, si tengo 23 años, ¿qué cojones viene aquí? Pero era otro concepto, se creaban familias, éramos todo en... Es que terminabas un rodaje de 15 días y es que amabas a todos tus compañeros, o sea, eran tus hermanos, eran... O sea, lo que decíamos de Peracense, que Peracense por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que mi padre... Sí, mi padre y mi tío, cuando ya digamos, llega un momento que lo dejan todo y se ponen a hacer una cosa, un tema sobre Goya. Es algo que a día de hoy lo tengo en un cajón, ¿vale? Y mi padre ya falleció hace unos 10 años o por ahí, mi tío más. Pero entonces mi tío empezó a estudiar, bueno, llegó a tener la segunda biblioteca más grande de España sobre el siglo XVIII y Goya, ¿vale? Y entonces, bueno, durante muchos años estuvo creando un tema sobre los caprichos de Goya. Y lo llevaron a cabo. Vamos, de hecho, metido donde estoy yo en un disco duro, está ahí metido un piso. A nivel económico, me refiero, hecho ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va al hilo de que me acuerdo que todas las voces, o sea, digamos que los caprichos es como si cobrasen vida, ¿no? Y entonces todas las voces, todos los personajes son voces, ¿sabes? ¿No? Y tal. Y me acordaré siempre, mi tío lo quería hacer, lo hizo, de hecho, con todo actores y actrices aragoneses. Lo hizo con Carlos Vaquero, ¿vale? Me acuerdo que llevaba el tema en el estudio de Carlos Vaquero y él llevó la dirección de tal y eran todas las voces, o sea, me refiero que era muy pro tal. De hecho, además, cuando se terminó de hacer, lo que pasa que mi padre ya falleció antes de empezar a comercializarlo y tal, luego ya cambiaron los tiempos y tal. Bueno, yo en su momento creo que prepararé algo positivo, porque interactivo, que puede quedar muy bien. Pero yo me acuerdo que mi tío siempre decía, aquí vamos a poner, bueno, dentro de lo que está, poner sin la ayuda de ninguna institución aragonesa, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes que soy yo en un corto que hice con mi compadre Alfonso Palomares, compañero también actor y demás? Eso es lo que pusimos, donde deberían ir los logos. Pusimos este corto me deja, no ha recibido ninguna ayuda de instituciones públicas aragonesas. Eso hizo, porque sí que le concedieron una pequeña ayuda, pero era muy pequeña, ¿no? Era a lo mejor eran 6.000 euros por una producción que valía 400.000. Claro. Entonces dicen, oye, pues que te vas a venir tú luego a hacer la foto, ¿sabes? Para esto, claro, no. Es por eso. No. Claro. Pero bueno, y ya te digo, o sea, es que... Has nombrado a Monforte, que con él trabajaste allí en CPA, etcétera, ¿no? Monforte, que era producción, ¿no? Era Monforte, claro. Y Jaime Fontán estaba también entonces. Con Jaime luego tuve mucha relación. Es que nos faltan todos, ¿eh? ¿Sabes? De tal. A Jaime Fontán yo lo conocí de muy pequeñito, porque venía a Cinequipo a venderle pilas a mi padre y a mi tío. Atiende. Pilas, ¿sabes? O sea, fíjate a lo que... Hostia, qué enciclopedia. A lo que... tal. Todos, también andaba por ahí un José Luis Lajara, me acuerdo, también, tal. O sea, a ver, me acuerdo, mi padre ha rodado muchísimo en Videar también, con Santiago, y con los Martes y 13, ¿sabes? Bueno. Todo lo de que hacían aquí en Zaragoza, el Butanito y todo eso lo hizo mi padre. Y tal. Pero sí, con él también, hombre, con Jaime Fontán, que luego ya pasó a la televisión. Yo tuve muy época ahí en la televisión. Ahí es donde conocí a la que es actualmente mi socia de empresa. ¿Sabes? Porque, bueno, eso tiene una trayectoria, ¿eh? O sea, el hecho de cómo
pasé de una cosa a otra, porque había 2 productores más en la televisión. Sí. 2 productores más con los que trabajaba habitualmente. No recuerdo sus nombres ahora. Tendría más o menos mi edad. Ajá. Y luego estaba por ahí la que es ahora mi socia, Alicia Galindo, Sí. ¿vale? Que se dedicaba al tema de la producción. Nos conocimos en un plató. Fíjate. ¿Vale? Ella estaba llevando la producción de eso y en aquel momento estábamos nosotros haciendo lo de Dinópolis, me acuerdo y tal. Entonces nos presentaron y tal. Bueno, entonces con el tiempo de repente me llaman estos 2 productores que te digo y me dicen, oye, mira, Dean, queremos crear un proyecto de una agencia de publicidad, de comunicación y tal, y entonces nos gustaría contar contigo. No sé, pues vamos a hablar, ¿no? Y sí, bueno, hay 2 personas más también involucradas en este tema, entonces nos vemos, ¿no? Pues me reuní con ellos y eran ellos 2 y luego era Alicia Galindo, ¿sabes? ¿No? La que ya había conocido en el plató. Claro. Y otra persona más, ¿no? Otra chica más. Entonces digo, bueno, pues oye, me interesó el proyecto y empezamos a hablar de cómo se iba a gestionar aquello. Y hasta que llegó un día que aquello solamente hablábamos y digo, oye, vamos a empezar ya. Venga, bien fácil. He hablado con mi padre y podemos empezar en sus oficinas, ¿sabes? ¿No? a montar agencia y tal, ¿no? O sea, empezasteis en Cine Equipo. Sí. Qué bueno. Y fue muy gracioso porque ahí de repente entonces, pero espera, porque yo voy a ser padre, ponernos en una empresa, tal. Bueno, pues nada, pues tú fuera. Pues tal, no sé qué, pues tú fuera también. Oye, pues que nos quedamos Alicia y yo, nos quedamos mirándonos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos tiramos a la piscina, pues venga, nos tiramos a la piscina. Pues y hasta ahora, pues mira, el año que viene hacemos 22 años ya de Vía trayectoria Live, ¿no? profesional. Sí, Vía Live, tanto como revista como agencia. Somos agencia de marketing y comunicación de marca. Incluso aquí, por ejemplo, unos vecinos vuestros, ¿no? Como es un Marvi, por ejemplo, pues llevamos todo el desarrollo web, todas las redes sociales, todas sus campañas mensuales, todo lo que puede necesitar una empresa, ¿no? Para gestionar toda su comunicación offline, ¿no? Para ello. Eso es un poco la trayectoria. ¿Qué puedo mantener de aquello? El tema de fotografía. Sí, eso te iba a decir. Es algo que me gusta, es algo que no lo busco, no tal, pero bueno, como la agencia recibe muchos encargos relacionados con este tema, pues trabajo mucha decoración, trabajo mucha gastronomía, trabajamos mucha moda. También para marcas como Vidorreta, para Fox Hoteles en tema de gastronomía, para la mafia se sienta a la mesa, para muchas empresas para muchos decoradores que hacen sus reformas, pues trabajo mucho el tema de arquitectura también. Claro, de aquel libro de la fotografía que en realidad de ahí pasé al tema, es algo que siempre he tenido. Y has vuelto, digamos. Yo he llegado a tener fotógrafos en plantilla dentro de la empresa. Yo no lo hacía, yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? Otra cosa igual, que también es algo en lo que yo creo que es algo innato, ¿no? Es algo que lo vas teniendo, ¿sabes? Que te va viniendo y yo tenía bien claro que siempre me quería dedicar a esto. Creo que no sabría hacer otra cosa, o sí que sabría, pero sería infeliz, ¿no? Y bueno, por ahí va. Claro. Sí, digo que has vuelto a la fotografía, que realmente... Claro, ya has un poco hecho referencia a ello, ¿no? Al cambio que hay, obviamente, técnico. Pero claro, volver a la... volver, no has dejado de hacer fotos, indudablemente, ¿no? Pero ¿qué diferencias más notables hay de las fotografías que haces ahora? Ahora es comodísimo. Claro. ¿Sabes? Ahora cuando trabajas con muy buenos equipos, pues ahora no es como antes. Antes necesitabas una semana para hacerte un catálogo de moda. Claro. Ahora te lo haces en 8 horas. Claro. ¿Sabes? Y con la cámara metida en el bolsillo. No, tampoco metida en... No te pienses, no, al revés. O sea, las cámaras tienen su tamaño, ¿vale? Porque se sigue trabajando con los mismos formatos, ¿vale? Para ello. Para moda y demás, eso es. Pero claro, ya se juega... Además de que ha cambiado mucho el concepto de cómo se busca otro tipo de fotografía. Luego es todo el tema del retoque fotográfico. Ahora es una maravilla. O sea, es que ahora prácticamente te da igual que algo te salga mal. Es que te va a salir bien. Yo siempre digo que tienes como un par de pasos más. Y 4. Claro, y sobre todo cuando trabajas con equipos temas digitales, full frame, ya pues yo qué sé, te vas a las R5, Mark II y cámaras así de Canon, por ejemplo, que es que da igual, o sea, que tengo que tirar a un 32.000 ISO, tiro, ¿sabes? No pasa nada. No solamente voy a tener poco ruido o poco grano, sino que es que encima después voy a llegar y una IA me lo va a eliminar. Sí.
¿Entiendes? O sea, que es una tremendo. pasada. Ahora ha cambiado mucho y va a cambiar mucho, mucho más. Tú imagínate que ahora puedes coger una persona y con una fotografía suya te haces todo un catálogo entero en posiciones, la ropa que le pones, o sea, cambia todo. Se va a trabajar mucho más en postproducción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en ese trabajo que había antes más meticuloso, ¿no? De que todo te quedase de alguna manera, ¿no? Ajá. Porque además de la foto, desde la empresa hacéis trabajos de vídeo, no hacéis mucha cosa también. Sí, hacemos también nos piden. Yo he trabajado en alguna ocasión con Carlos Navarro, Hombre, ¿vale? Que estudió conmigo, además. me cago en la leche. También conmigo. estuvo por aquí y es muy amigo mío. Sí, nos vemos además de vez en cuando cuando tenemos, porque todavía hacemos comidas o cenas de alumnos, de exalumnos. De exalumnos. Entonces siempre ahí nos vemos, alguna vez hemos coincidido y alguna vez hablamos también por algún trabajo. Luego también trabajo mucho, cosas más pequeñitas y tal, con Enrique Baldovín. Ah, bueno, sí, ¿sabes? Te lo iba a nombrar además, que no habíamos es operador, trabaja en la televisión autonómica aquí y luego hacemos nuestras cositas por ahí. De hecho, durante todo el año hacemos temas. Claro. Ahora tengo que hablar o con unos o con otros porque tenemos que preparar presupuestos para la producción de una empresa que el año que viene cumple una serie de años, le llevamos todo, pues quiere generar un vídeo para su evento de aniversario, ¿no? Qué bueno. Sí, pero no participas tú ni como diré de foto ni nada. Quiero decir, tú, digamos, haces el encargo Bueno, no te pienses, ¿eh? Normalmente en ese aspecto sí, o más en ese aspecto suelo llevarme un poco más la realización. Ya. ¿Sabes? Bueno, entonces no has dejado realmente claro. Yo estaba en que, digo, joder, este hombre, con todo lo que ha hecho... Nunca te vas. Claro. Nunca te vas. O sea, yo no valgo para dirigir una empresa y tal. O sea, estoy a pie del cañón, a mí me gusta trabajar el tema y meterme en ello, ¿no? Desde un desarrollo web, estudiarlo todo desde el principio. Luego tengo mi equipo en la oficina, que es maravilloso, estoy encantado con él. Además, todo se lleva muy bien y la verdad que disfrutamos mucho y tal. También me suspira mucho, ¿sabes? ¿No? Esto hay que hacerlo para allá, esto tal, no sé qué, de tal. Pero bueno, tenemos concebida la empresa, no queremos una macroempresa, hemos llegado a tener muchísimos empleados y no nos gusta, ¿no? O sea, al final terminas trabajando un 70% de gestión, un 20% de relación con tus clientes y un 10% de lo que realmente te gusta. Preferimos tener una serie de clientes, trabajarlos y así nos va bien, ¿no? Claro. Bueno. Claro. Mira, te voy a decir, porque como vamos ya un poco buscando el final de la conversación... Yo me quedaría una horita más. Bueno, yo volvería otra vez... Me voy a arrepentir seguramente cuando me vaya de un montón de cosas que me habré dejado, porque no habré comentado esto. Y no he nombrado a no sé quién. No he nombrado a no sé quién. Pasa siempre. Pero has contado un montón de cosas interesantes. Mira, una de las... claro, te iba a decir el tema de la ficción, que a lo mejor no es lo que más has hecho, pero sí que has participado en ficciones, porque más o menos cuando creaste la empresa, cuando arrancasteis con ese proyecto, hiciste a la par varios trabajos de ficción. Uno de ellos, del que se ha hablado desde varias personas que han estado por aquí, pues Fandos, Estella, Óscar San Martín, Florena Abad, en el agua, que también, bueno, pues han participado mucha gente. ¿Tú estuviste en ese rodaje? Me parece que no. Ostras, pues yo tenía... No lo sé, no me acuerdo. En la ficha técnica que tenía yo de tus cosas... No me acuerdo. Yo es que realmente ficción no he hecho. O sea, Eva Sonia... No, vale. De todo eso, no, porque yo ya estaba en otra... yo pensaba que habías estado en ese tiempo. Tú ten en cuenta que yo la empresa la monté, yo me desconecté un poco de esta circunstancia pues con 27, 28 años, ¿eh? O sea que... Pues te voy a decir, perdona, que en IMDb alguien te puso en esas fichas técnicas. Pues puede ser. La chica de la cárcel... Bueno, sí, la chica de la cárcel me suena. Sí, la chica de la cárcel sí que... Es que hacías muchas cosas. Bueno, sí. Es que a lo mejor te pasaste algún rato a ayudar, pues seguramente, seguro. Pues entonces, si te lo han dicho es porque está. Porque la chica de la cárcel me suena también de... Esto era con Fernando Usón. Sí, con Fernando Usón. Sí. Hombre, con Fernando Usón, sí. La chica de la cárcel, claro, llevé yo la dirección de fotografía, tenía razón, exactamente. Ahí vamos. Y otra más, me parece Digo, pero que mal he preparado yo esta charla. Con Fernando Usón. Claro que sí, me acuerdo. Y luego también otro más. Sí, también otra. Sí, con Usón hiciste también Eva Sonia. Eva Sonia también.
bien, exacto, claro. Me habías dejado helado, No, es que no me acordaba. Me han subido los colores, digo, que me han dicho Fernando Usón, sí. Fíjate, ahora me estoy acordando, además tenía con Joaquín y con su equipo y tal. Claro. Sí, con Fernando Usón, es verdad, que me o sea, te acabo de abrir una ventana al pasado en este momento, pero es que me puedes saber 50.000, o sea, mira, mientras te estaba diciendo de cosas que no me acordaba, también te podía decir que, por ejemplo, la famosa película La Vaquilla, pues todo el tema de las locuciones y todo eso se hicieron en Cinequipo. Ostras. Yo tengo el guión. Me cago en la mar. Original, pues soy súper fan de la Vaquilla. Con todas las anotaciones. ¡Uy, qué bueno! También se hizo toda la producción del Barón Munchausen, se hizo también en Cinequipo. O sea, fíjate. El padre de Samuel estuvo allí metido. Hombre, pero bueno, es que Félix Zapatero eran íntimos también con... Es que en aquella época se conocían todos. Claro. Yo también he trabajado con Félix Zapatero y su hijo empezó con nosotros. Como te comentaba antes, empezó con nosotros, que era malísimo. Era un operador de cámara pésimo. ¿Cómo me gusta escuchar eso para refrotárselo? Era el primer día que venía, que era en aquel spot que te he comentado que hacíamos la noche día y tal. Sí. Y venga, Samuel, no, pero que luego se montó en el equipo, era con Enrique Baldovín, Samuel Zapatero y yo, y ya nos montamos ahí el equipo y empezamos y hicimos decenas y decenas de spots publicitarios, ¿no? Y ya poco a poco, y luego ya se metió ya con el tema de la realización, que era lo que le gustaba y tal, y lo hacía muy bien. Vamos, tiene mucho talento para contar historias y para la comedia. A su padre lo prejubiló, ¿no? Y ya se metió él con el tema. Claro. Joder, qué bueno. Qué anécdotas. Pues sí, fíjate la de cosas lo que me estás sacando, de recuerdos, Tengo incluso flashes también, ¿no? De aquello, del rodaje de la chica de la cárcel. Carmen Cuello, me parece que era la protagonista. María José Moreno estuvo en alguna de esas producciones, que es muy amiga también. Oye, de aquellos tiempos, claro, hemos nombrado, fíjate, pues de lo de tus padres con Pomarón como socio, que eso duró hasta los 70. En el caso de Pomarón digo porque él creo que lo dejó por cuestiones de salud, ¿no? Pero claro, eso es un referente, igual que tu padre y tu tío en esta tierra, de esos tiempos, de los tiempos de Iranzo, etcétera. ¿Qué echas de menos? O sea, ahora que tienes... Pues a ver, bueno, al final, hombre, son tiempos que añoras, porque es verdad que la gente era los equipos humanos, ¿no? Sí, era aquello como una familia. Luego encima ten en cuenta que yo en aquella edad para mí era todo nuevo, o sea, estabas aprendiendo, me atrevía con todo. Yo me acuerdo en una producción que además, concretamente la de la Cartuja de Loadey que te comento, bueno, fue la obra mural de Goya en Aragón, en toda la obra mural de Goya en Aragón. Yo me acuerdo que el realizador le decía al productor: ¿este quién es? Es un crío, ¿sabes? ¿No? Este tío va a llevar la dirección de fotografía ¿Este se va a encargar? ¿Sabes? ¿No? Me tiras el curro atrás. Claro. Y le decía al productor: no, que ya verás que te lo va a hacer bien y tal. Y yo me exponía, arriesgaba, hacía, o sea, era un no parar. Mi mente iba súper rápido, ¿sabes? En aquellos tiempos y tal, o sea, investigaba, tal, no sé qué. Mis eléctricos me puteaban, ¿sabes? ¿No? Ahí porque yo siempre les decía, no, que en aquel HMI gíramelo un poquito hacia la izquierda, ¿sabes? ¿No? Y luego llegaban ahí, cogía el tal y me decía: ¡ya está! Y yo: vaya cambio. Y luego me venía y me decía: pues no lo he movido. O sea, los cabrones, ¿sabes? ¿No? Pero sí, hombre, son tiempos cañoras, eran otros tiempos, ¿no? Pero a lo mejor no volverías ahora, quiero decir, tú tienes ahora, ya más allá de la añoranza, el que dijeras: ostras, me hubiese gustado trabajar con tal director, o me hubiese gustado hacer la dirección de foto en cine en un largo, ¿no? Bueno, pues hombre, pues posiblemente si no lo hubiese... Yo tuve la oportunidad de irme a Madrid o a Barcelona a trabajar, ¿vale? Me acuerdo de la empresa Amalgama, me comentó para irme ahí, era más yo muy joven, y eso fue lo único que no me atreví. Hubiese cambiado mi vida, ¿eh? Claro. ¿Sabes? O sea, no hubiese vuelto a Zaragoza, ya me hubiese quedado ahí, hubiese tenido otra vida, todo hubiese cambiado, ¿no? Mi pareja actual no sería mi pareja, ¿no? Claro. Y ni mi socia actual sería mi socia, ni tendría la empresa, ni nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada etapa de la vida tiene su... que lo haría encantado. Yo creo que recordar aquellos tiempos, prepararte una producción, trabajar esos temas... Si tienes añoranza por hacer por eso, ¿no? No sé... llegar de un rodaje a las 2 de la mañana, me acuerdo una campaña que hicimos para Huesca la Magia, con Basat.
Ostras, sí. La agencia Nada de menos. Basat, vino el creativo de ¿Cómo se llamaba Basat. el libro rojo? Era el libro rojo de Basat o algo así. Tenía un libro sobre la publicidad, Sí, ¿no? sobre Como la era que era publicidad, sí, el es su Pope. color, es su color. Araso Era el Gilby, Pope. ¿sabes? No, pero yo me acuerdo que hicimos la campaña, que además fue una campaña que la creatividad la llevaban ellos y contrataron una productora aquí. Yo llevé la dirección de fotografía, que me lo pasaban grande además, porque estuvimos una semana un equipo de 3 personas por todo Huesca, y era la campaña era brutal. Tuvo premios de la profesión, además. Tuvo varios premios de premios de esto de Cannes, los Leones de Oro y todo eso, que te los da la propia profesión, que es todavía mucho mejor. El festival y era una campaña que era sobre la promoción de Huesca, ¿no? Cuando se lanzó la campaña de Huesca a la Magia y los catálogos, los libros de Huesca a la Magia. Ajá. Y era preciosa porque yo me acuerdo que uno de los planos, por ejemplo, era un oso corriendo por la nieve, ¿vale? Y se oía una voz en off que decía, guías especializados. ¿Vale? Otro plano que hicimos, que era en una montaña y era todo bosque, y de repente había un prado ahí verde, golf. ¿Sabes, no? Otro que me acuerdo que hicimos, que estaba lloviendo, pusimos unas setas y tal, con unas hojas, el agua que caía y tal. Y ponía lugares con encanto, construía como un pueblecito, ¿sabes? ¿No? O sea, era una campaña preciosa. Me acuerdo de llegar a las 2 o 3 de la mañana, estar reventado ya, y meternos en el plató a grabar el último plano, que era ya el de la guía, con lo que había por ahí, o sea, de los decorados. Pues cogimos unas planchas de pizarra, cogimos un tal, te colocabas ahí los temas, le metías ahí un foquito, un par de sombritas, unas líneas que metías ahí de tal, decorativas que dio para ese último plano, ¿no? Y hacías tal. Y bueno, y luego pues las horas editando. A mí me encantaba meterme también un poco con el tema, me sentaba ahí, me ponía ahí, iba a comprar algo de comer y tal. Y pues sí, hombre, yo creo que esos tiempos, yo creo que todos, ¿no? ¿Sabes? Yo valoro muchísimo a la gente que se sigue dedicando a esto. Ayer, concretamente, después de 20 años, me encontré con Julio Domínguez, Steadicam, con el que me encontré ayer también. Es que me encontré y estuve charlando. Y además, ¿cómo te alegras de verlos, ¿no? Y cómo los disfrutas y cómo, o sea, te quedas así un poco, joder, y te vuelven atrás, ¿no? Esa época en la que todo para ti era nuevo, estabas evolucionando y estabas aprendiendo, ¿no? De todo. Eras una esponja, cualquier rodaje era maravilloso, te daba igual dónde dormir. A mí los rodajes me llamaban el basurillas me llamaban, porque me comía lo de mi plato y me comía lo del plato de todos los demás, todo lo que dejaban, ¿sabes, no? Y todos Dean, ¿quieres las patatas? Sí, trae las patatas. Hacía deporte y tal. Claro, lo quemabas. Claro, nos pegamos unas palizas tremendas, ¿no? De tal. Pero muy bien, pero vamos, sí, bueno, en definitiva, admiro muchísimo a la gente que ha conseguido vivir de su pasión y de su profesión. Creo que me incluyo también, personas afortunadas. Y porque trabajar en lo que te gusta o lo que es tu pasión no es trabajar, ¿sabes? ¿No? Y poder vivir de ello, yo creo que tienes el 70% de la felicidad tal cual. establecida. Joder, qué gusto. Me cago en la mano. No nos conocíamos. Pues yo, hostia, sí, mira que yo llevaba cosas y había ido buscando cosas, sobre todo con Cineequipo, pero es que has contado maravillas. Sé que te lo he puesto muy difícil, porque además me ponían, envíale algo y tal, pero da igual, además, porque yo digo, sí, da igual. Si además, a mí siempre me dicen que cuando me pongo a hablar, pues es estupendo porque no paro y unas cosas van ligadas a yo había otras, buscado ¿no? cosas a partir de los contextos en los que te movías para ir sacándolos un poco, pero ha sido maravilloso porque lo has guiado tú. He visto que además has investigado, porque hay muchas cosas que no te he puesto y que tú lo has podido sacar. Me decía Jorge, joder, lo tengo preocupado y tal. Sí, porque yo claro, en otros casos los conozco personalmente, yo trabajo con ellos, contigo no era el caso. Entonces, claro, en otros siempre tienes o personas intermedias que conoces y puedes sacar esos temas. Pero me lo he pasado muy bien y además os agradezco muchísimo que os hayáis acordado de mí. Me ha hecho muchísima ilusión, que os hayáis acordado de mí, que todavía pues que en su momento pues haya pertenecido, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a una profesión que
que vamos, continúe la saga de mi familia y me ha dado pues muchísimas satisfacciones como esta. Me llevaban intentando contigo, como bien sabes, porque tú eres el que no has podido en otros momentos, el intentar que vinieras hace mucho tiempo. Me ha gustado mucho hablar además de tu padre y de tu tío, y ya te digo, incluso de esa experiencia personal pequeñita, pero que indicaba también cómo trabajaba esta gente, ¿no? Con cariño y cualquier pequeño detalle como si fuera lo más importante de ese momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Qué bien, nada. Estupendo. Me ha gustado pues muy mucho bien. escucharte. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.